Confundes el dolor con el derecho, Ethan. No, confundo las reglas con el asesinato. Ella dijo que la puerta estaba cerrada por razones de seguridad. Mi padre estaba muriéndose a 3 metros de ella. La reina del portapapeles estaba junto a la entrada como una estatua tallada en arrogancia. Cabello perfecto, blazer carmesí planchado y esa mirada de preocupación ensayada que nunca tocaba sus ojos. No se inmutó cuando le dije que los paramédicos no podían entrar. No parpadeó cuando dije que el despachador estaba repitiendo el flujo de mi integración 911. En cambio dijo, las reglas son reglas, señor Ward. El acceso de emergencia no autorizado anula la cobertura del seguro. Esas palabras golpearon más fuerte que las sirenas que gritaban fuera de la puerta. Mis manos temblaron, no por miedo, sino por el sonido de la voz de mi padre resonando en mi cabeza. Ethan, confía siempre en el sistema. Pero yo construí el sistema. ¿Has visto alguna vez perder su escudo al poder? Dale suscribirte. La caída comienza ahora. Soy Ethan Ward, ingeniero de comunicaciones de emergencia. Diseñé el firmware que usa el control de acceso de la puerta de esta comunidad, el mismo sistema que negó el acceso a los paramédicos la noche que mi padre se desplomó en su porche. La ironía no se me escapó. Pasé una década haciendo sistemas más rápidos, seguros y sensibles, pero esa noche, la burocracia lo mató más rápido que cualquier ataque al corazón. Cuando llegué a él, el resplandor de la pantalla de su teléfono iluminaba su rostro. Una llamada perdida. Un buzón de voz que empezaba con «Ayúdame, hijo». Grité por ella, la ejecutora en carmesí, que todavía discutía con el capitán de los paramédicos sobre códigos de autorización. Le dijo que se mantuvieran al margen, hasta que llegara un mensaje de aprobación de la Junta. El pulso de mi padre no esperó el protocolo. Ese columpio del porche aún se mueve cuando cambia el viento. Cruje como si recordara. Cada vez que lo oigo, juro que dice lo mismo que mi padre susurró la noche antes de morir. No los dejes que te silencien. Ahí fue cuando dejó de ser duelo, y se convirtió en guerra. ¿Has visto a alguien tan obsesionado con el orden que olvida la compasión? Esa era ella, la tirana con tacones que medía su poder en letra pequeña. Y esa noche, cuando me dijo, si su padre hubiera seguido la política de la puerta, seguiría vivo, algo dentro de mí se rompió. A la mañana siguiente, presenté yo mismo los registros de emergencia del sistema. Cada código de acceso denegado, cada solicitud de anulación ignorada. Registrados. Conocía el firmware hasta sus circuitos. El ID del registro demostró que Claudia Mercer, la presidenta de la Junta, había deshabilitado manualmente la anulación de emergencia durante una prueba de seguridad de la HOA. Ella mató la anulación que podría haber salvado a mi padre. No fui a la policía primero, fui a la Comisión Estatal de Tecnología, porque si la oficial de las reglas quería esconderse tras los estatutos, yo la sepultaría bajo las normas federales de infraestructura. Aún así, cuando pasé por ese columpio del porche otra vez, me di cuenta de algo más. Esto no era solo sobre mi padre. Cada casa aquí tenía una historia como la nuestra. Personas multadas por campanas de viento, denunciadas por colores del césped, sancionadas por reuniones familiares. Pero nadie jamás la desafió. Nadie quiso. Eso era lo que la hacía peligrosa. La reina del portapapeles gobernaba este vecindario como una fortaleza, y yo fui la primera grieta en sus muros, y quería que esa grieta se ensanchara hasta que la luz del sol entrara. ¿Desde dónde te ves esta noche? Porque si alguna vez perdiste a alguien por la arrogancia disfrazada de autoridad, esta no es solo mi historia, es la nuestra. A la mañana siguiente, su voz resonó por el intercomunicador comunitario antes de que el sol despejara los tejados. Se recuerda a los residentes que la manipulación no autorizada del sistema resultará en sanciones inmediatas, anunció, su tono goteando con esa misma self-importancia que antes hacía que la gente se estremeciera. La oficial de las reglas no mencionó la muerte de mi padre, solo un incidente. Así lo sanitizó. Pero para mí,
No fue un incidente. Fue asesinato por negligencia. Me quedé junto a la puerta, viendo a los equipos de mantenimiento reinstalar el teclado de acceso que yo había construido años atrás. Se movían con cuidado bajo su mirada. La ejecutora en carmesí estaba cerca con su portapapeles, dando instrucciones en voz baja, como si reemplazar tornillos pudiera borrar la culpa. Cuando atrapó mi mirada, esbozó una leve mueca, esa irritante que decía, «No puedes tocarme». Estaba equivocada. Al mediodía, el chat grupal del vecindario estaba en llamas. La mitad de los residentes susurraban condolencias. La otra mitad estaba aterrorizada de hablar. El miedo hace cosas extrañas. Enseña a la gente a confundir el silencio con la seguridad. Y así era exactamente como la presidenta gobernaba, no por la ley, sino por la intimidación. Subí las marcas de tiempo de la llamada de emergencia de mi padre a una unidad segura, cruzándolas con los registros internos de acceso de la HOA. Cada uno de ellos coincidía con mi sospecha. La anulación manual había sido desactivada 20 minutos antes de su colapso. Eso no era coincidencia, eso era intención. Aún así, necesitaba confirmación, así que llamé un favor a un amigo paramédico que estuvo de servicio esa noche. Cuando habló, su voz fue baja. «Lo intentamos todo, Ethan. Ella nos dijo que si rompíamos la puerta, nos cobrarían por daños a la propiedad». Hizo una pausa. «Oímos la voz de tu padre, a través de la valla». Ese silencio, tras sus palabras, insostenible. Si alguna vez has sentido el peso de saber que la vida de alguien podría haberse salvado, entiendes lo que hace a la mente. Dejas de ver las reglas como estructura. ¿Las ves como armas? Más tarde esa noche, pasé frente a la oficina de la HOA. A través del cristal, vi a la reina del portapapeles dentro con 2 miembros de la junta. Sonreía. De verdad sonreía, mientras señalaba un sobre con el logo de la HOA. Una carta de condolencias, sin duda. Su forma de mantener las ópticas limpias. ¿La ironía? No sabía que ya había rastreado la pista de datos hasta su acceso personal. La firma digital de la tirana con tacones. Mi sistema registró cada acción. Podría haber pensado que borrar los registros la hacía segura, pero el firmware no olvida. Cuando salí de la ventana de esa oficina, noté a alguien observándome desde el otro lado del estacionamiento. Una mujer, tal vez de 30 y pico, abrazando una carpeta contra el pecho. Se veía nerviosa, como si quisiera hablar, pero no pudiera. La reconocí de reuniones anteriores. Tessa Howard, la secretaria de la HOA. Sus ojos se desplazaron hacia la oficina, luego hacia mí, y ella se volvió rápidamente. Una testigo conflictuada, tal vez, o solo otra empleada asustada. De cualquier modo, recordaría su rostro. Esa noche, mientras me sentaba junto al columpio del porche de mi padre, el aire se sentía más pesado de lo habitual. La madera crujía como si la casa misma escuchara. Volví a reproducir su último buzón de voz, cada respiración más débil que la anterior. Y en algún punto, entre el duelo y la rabia, tomé mi decisión. Si la Junta pensaba que podía enterrar esto bajo papeleo, me aseguraría de que el Estado lo desenterrara. Miré la puerta al otro lado de la calle, su metal brillando a la luz de la luna, la misma barrera que decidía quién vivía y quién no. Y mientras la noche se volvía inmóvil, susurré al viento: «Mañana Claudia Mercer dejará de esconderse detrás de las reglas». Cuando entré en la oficina de la HOA esa mañana, el aire olía a pulidor de limón y control. Todo estaba demasiado ordenado, demasiado medido, como si no se permitiera que el duelo dejara huellas. Detrás del mostrador de recepción estaba Claudia Mercer, ojos afilados como cristal, su chaqueta carmesí gritándole autoridad. No parecía sorprendida de verme. «Señor Ward», dijo con suavidad, «no puede simplemente irrumpir aquí». Encontré su mirada. Deshabilitó una anulación de emergencia que costó la vida de un hombre. ¿Cree que una puerta me detendrá ahora? La reina del portapapeles no se inmutó. Si insinúa negligencia, le aconsejaría no hacer acusaciones sin fundamento.
Su tono era pura burocracia, calma, segura, venenosa. Ella hizo un gesto hacia la joven sentada en la esquina. Tessa Howard, la secretaria de la HOA. La carpeta en su regazo temblaba apenas, pero mantenía la vista baja, fingiendo teclear algo en su portátil. Lo vi en sus hombros. La tensión, la culpa. Ella había visto los registros, lo sabía. Me apoyé en el mostrador. Usted dijo a los paramédicos que no rompieran la puerta. Dijo a mi padre que esperara. La ejecutora en carmesí suspiró dramáticamente, haciendo clic con su bolígrafo como si fuera un mazo. Tenemos políticas, señor Ward. Puede pensar que tiene derecho a desafiarlas por su fondo técnico, pero las reglas existen por una razón. Esa palabra, reglas, me hizo hervir la sangre. También existe la rendición de cuentas. Los dedos de Tessa se congelaron en el teclado. Por un segundo, sus ojos se levantaron, captando los míos. Miedo, vergüenza, algo enterrado profundo bajo el cumplimiento. Entonces me di cuenta de que no era leal a Claudia. Estaba atrapada por ella. Si alguna vez has visto a alguien suplicar en silencio ayuda, pero no poder arriesgarse a te hablar, conoces la mirada. Es pequeña, pero lo cambia todo. Decidí ponerla a prueba. Curioso, dije, manteniendo un tono casual. Revisé el firmware del sistema esta mañana. Alguien usó su código de administrador 30 minutos antes del apagón. ¿Alguna idea de por qué podría ser? La respiración de Tessa se cortó, apenas audible. Claudia intervino rápido. Los detalles técnicos son irrelevantes. La Junta de la HOA autoriza cada prueba del sistema, y todas las acciones se registraron correctamente. El sistema no está de acuerdo, dije, y a diferencia de sus actas de reunión, no miente. La tirana con tacones se levantó lentamente, sus tacones haciendo clic como un metrónomo de control. Señor Ward, si continúa con este acoso, le haremos retirar. Su duelo no le da inmunidad frente al orden. Tampoco su título, respondí en voz baja. Ese silencio después fue eléctrico. Incluso la impresora en la esquina pareció detenerse a mitad de zumbido. Tessa tragó con fuerza, fingiendo ordenar papeles, pero su mano volvió a temblar. Cuando me giré para irme, susurró, apenas audible. Revisa el registro de auditoría, carpeta 7B. No reaccioné, solo asentí una vez y salí. Pero esas 3 palabras lo cambiaron todo. Afuera, el cielo parecía demasiado tranquilo para lo que se avecinaba. Saqué mi teléfono y escribí en mi servidor seguro. Acceder al registro de auditoría carpeta 7B, copia de seguridad local. El registro se cargó al instante, entradas, eliminaciones, marcas de tiempo, cada una vinculada a la oficial de las reglas misma. Eso era, la prueba que necesitaba, pero no podía usarla todavía, no hasta que Tessa estuviera a salvo. De regreso en la casa de mi padre, volví a reproducir el buzón de voz, su voz desvaneciéndose, su último aliento rompiéndose a mitad de frase. Mis puños se apretaron contra la barandilla del porche hasta que mis nudillos se pusieron blancos. El columpio crujía a mi lado, lento y constante, como un latido esperando justicia, y por primera vez desde su muerte sentí algo más afilado que el dolor. Claridad. Esto ya no se trataba de exposición, se trataba de redención. Por él, por todos los que ella había silenciado. Si alguna vez has enfrentado a alguien que se esconde tras la autoridad, sabes lo que viene después. La presidenta de la Junta no tenía idea. Acababa de abrir la puerta a su propia ruina. Para la siguiente reunión de la HOA, la noticia de mi confrontación ya se había esparcido como pólvora. La gente no lo decía en voz alta, pero lo vi en sus ojos cuando entré al centro comunitario. Curiosidad mezclada con miedo. La presidenta de la Junta estaba al frente, flanqueada por sus miembros leales del comité, con la postura recta como una espada. Claudia Mercer levantó la vista de sus notas y me dio esa sonrisa condescendiente y ensayada que ya conocía. Señor Ward, comenzó, su voz llenando la habitación pulida. Espero que esta vez se comporte con respeto. Respetuosamente. Lo dijo como un insulto.
Tomé asiento en la última fila, observando cómo ajustaba su blazer carmesí, el mismo que había usado la noche de la muerte de mi padre. La ejecutora en carmesí amaba sus símbolos de control. Cada detalle de ella gritaba orden. Su caligrafía precisa, su tono medido, el ritmo de su bolígrafo golpeando contra el portapapeles. Pero el control solo dura mientras dure el miedo, y el miedo se estaba desvaneciendo. La agenda en el proyector mostraba revisión de la política de acceso de emergencia. Estaba intentando reformularlo, fingiendo que todo era un asunto procedimental, nada personal. Estamos revisando los protocolos de seguridad de la puerta, dijo con suavidad, para asegurar que incidentes como el de la semana pasada no vuelvan a ocurrir. Incidentes. De nuevo, no diría su nombre. Cuando se abrió la discusión, me puse de pie. ¿Se refiere al incidente en el que bloqueó la entrada a los paramédicos durante una emergencia cardíaca? La sala se congeló. Su expresión no se alteró, pero su mano se tensó sobre el portapapeles. Esta reunión no es el lugar para arrebatos emocionales, respondió con calma. Respiré despacio. La emoción no mata tuán de la gente. La negligencia deliberada, sí. Un murmullo recorrió a los residentes. El control de la reina del portapapeles se resquebrajaba, un susurro a la vez. Dirigió su atención a los demás. Como decía, las revisiones de procedimiento serán discutidas solo por miembros calificados de la Junta. Me miró con intención, su voz afilada como vidrio. El señor Ward no es uno de ellos. Fue entonces cuando la vi, Tessa, la secretaria, sentada cerca del proyector, con la postura rígida. Evitó mi mirada, pero seguía jugueteando con su bolígrafo, golpeando 2 veces contra el escritorio. Una señal. Estaba nerviosa. Algo estaba pasando detrás de esas pantallas. Di un paso al frente. Entonces, tal vez debería explicar por qué los registros de acceso muestran su código personal usado minutos antes de la falla de la puerta. Gasps llenaron la sala. Claudia se congeló. La oficial de las reglas miró al encargado de TI a su lado, pero él de repente se veía pálido. No tengo idea de qué está hablando, dijo al fin, forzando una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Las afirmaciones del señor Ward no están verificadas, y sus datos fueron obtenidos ilegalmente. Eso es gracioso, dije, viniendo de alguien que desactivó ilegalmente una función federal de seguridad. La reina del portapapeles golpeó su bolígrafo contra la mesa. Suficiente. Usted no es experto en gobernanza de HOA. Soy ingeniero, respondí. Escribí el firmware de acceso de emergencia que su comité destrozó. El silencio que siguió fue sofocante. Fue entonces cuando Tessa finalmente habló, apenas por encima de un susurro. Señora presidenta, tal vez deberíamos revisar los registros de auditoría antes de descartar sus reclamos. La tirana en tacones se giró hacia ella, con una expresión cortante como una cuchilla. Manténgase en su lugar, señora Howard. El momento quedó suspendido en el aire. Todos lo vieron. El desequilibrio de poder, la crueldad envuelta en autoridad. Si alguna vez has visto a la verdad intentar respirar bajo el pulgar de alguien, conoces esa sensación. Cuando la reunión terminó, atrapé la mirada de Tessa mientras guardaba sus cosas. Sus manos temblaban, pero articuló una sola palabra. Esta noche. Eso fue todo. Confirmación. Ella tenía algo. Cuando salí al exterior, el aire frío golpeó como claridad. Las luces de los porches parpadeaban sobre los céspedes impecables. Cada casa idéntica, como conformidad tallada en concreto. Pero por primera vez, no era el único despierto. Las cortinas se movían. Ojos observaban. Las grietas en su reino habían empezado a expandirse. La noche cayó pesada sobre Maplewood Crossing, ese tipo de silencio suburbano que esconde demasiado. Estacioné a 2 calles y caminé el resto del camino a pie, mis pasos lentos y deliberados. Cada ventana que pasaba se veía idéntica. Persianas blancas, luz cálida, silencio. Pero en algún lugar detrás de esas paredes, alguien estaba listo para hablar. Tessa había elegido el único lugar al que ningún miembro de la Junta se acercaba jamás.
el viejo cobertizo de mantenimiento, detrás de las canchas de tenis. Cuando llegué, la puerta se abrió con un chirrido apenas suficiente para revelar su rostro pálido bajo el rayo de luna. «¿Viniste?», susurró. «No me lo perdería», dije en voz baja. Adentro, el olor a polvo y aceite colgaba denso. Ella sostenía un sobre manila contra su pecho, mirando por encima del hombro como si las sombras pudieran delatarla. «No debería estar haciendo esto», murmuró. «Si Claudia se entera, ya sospecha de ti», dije. «Así que hagámoslo valer». Tessa dudó. Luego me entregó el sobre. «Estas son copias de los informes de auditoría, los reales. La presidenta de la Junta hizo reescribir los archivos oficiales para ocultar lo que hizo, pero el sistema autoarchiva antes de cada edición. Imprimí las copias de respaldo. Abrí la carpeta con cuidado. Dentro estaban las marcas de tiempo, los registros de acceso y la línea condenatoria. Anulación de emergencia. Desactivación manual. Iniciada por C. Mercer. Ahí estaba. Prueba irrefutable de que la ejecutora en carmesí había bloqueado deliberadamente el acceso médico durante la emergencia de mi padre. La garganta se me secó. Miré a Tessa. «¿Por qué ayudarme?». Bajó la mirada. «Porque no merecía morir esperando un código de puerta. Y porque…». Su voz tembló. Lo oí a través del altavoz esa noche. El aire entre nosotros se detuvo. Si alguna vez has escuchado el arrepentimiento en la voz de alguien, sabes cómo suena. Pesado, hueco, final. Intenté anular su orden, continuó, pero la reina del portapapeles bloqueó todo acceso administrativo desde su consola. Dijo que era una medida de seguridad. Cuando los paramédicos rogaron por autorización, ella les dijo que siguieran el protocolo. Apreté los puños con tanta fuerza que pude sentir mi pulso en las palmas. La oficial de las reglas no había cometido un error. Había tomado una decisión. Tessa respiró hondo. «No puedes ir a la policía todavía. Ella tiene conexiones. La mitad del consejo local le debe favores. Pero si logras que el grupo de trabajo del gobernador revise esto, se acabó». Fue entonces cuando recordé. El viejo amigo de mi padre, el senador Blake, le había prometido un favor después de sus años de servicio. «Tal vez sea hora de cobrar una deuda», dije en voz baja. Ella asintió, con los ojos muy abiertos. «Entonces muévete rápido. La tirana en tacones ya está apretando su control. Ha estado revisando todas las comunicaciones del personal. Pronto se dará cuenta de que imprimí esos registros». Deslicé la carpeta bajo mi chaqueta y la miré directamente a los ojos. «No pagarás por esto. Yo me encargaré de ella». Afuera, la noche había cambiado. Los grillos estaban en silencio ahora, como si todo el vecindario estuviera escuchando. Cuando llegué a mi camioneta, una sola sub de seguridad de la HOA permanecía encendida en la intersección. La silueta del conductor estaba inmóvil tras el vidrio, el teléfono brillando débilmente en su mano. No estaba escribiendo, estaba observando, informando. Arranqué despacio, con cuidado de no llamar la atención. De vuelta en casa, extendí los documentos sobre la mesa, la luz amarilla de la lámpara volviéndolos casi dorados. La voz de mi padre resonó débilmente desde el viejo contestador automático cercano. Su último mensaje, aún guardado, aún crudo. «Hijo, no los enfrentes solo». Exhalé. «No lo haré». Si alguna vez has mirado pruebas capaces de derrumbar un imperio, conoces la mezcla de miedo y enfoque que sigue. Esto ya no era venganza, era justicia envuelta en circuitos y firmas. La presidenta de la Junta pudo haber construido su reino sobre la intimidación, pero estaba a punto de derrumbar sus reglas con su propia tinta. Al amanecer, el tranquilo suburbio ya no se sentía como hogar, se sentía como un tablero de ajedrez. Cada luz de porche, cada cámara, cada sube que pasaba, pertenecía a su red. Claudia Mercer manejaba Maplewood Crossing como un reino de silencio, y ahora que tenía pruebas, podía sentir las paredes cerrándose. La presidenta de la Junta ya no se protegía. Estaba cazando. Cuando salí, mi teléfono vibró.
Un mensaje de un número desconocido. Deje de escarbar, señor Ward. Hay cosas más grandes que usted. Sin firma, pero no la necesitaba. Apestaba hacia su letra, precisa, fría y segura. Borré el mensaje y encendí la camioneta. El siguiente paso no era venganza, era ventaja. Necesitaba a alguien fuera de su alcance, alguien que escuchara antes de que ella enterrara esto. El senador Blake era ese hombre, y si podía hacer llegar esos archivos a su oficina, iniciaría una reacción en cadena que ella no podría controlar. Pero la reina del portapapeles ya estaba apretando el lazo. Al girar la esquina cerca del parque comunitario, un sedán negro bloqueó mi camino. 2 agentes de seguridad de la HOA salieron, las manos descansando casualmente sobre sus cinturones. Uno de ellos dijo: «Patrulla de rutina, señor Ward. Está levantado temprano». «No pude dormir», respondí. «Tal vez deberían revisar las verdaderas amenazas, como el liderazgo corrupto». No sonrieron. Uno se inclinó más. «Está empeorando su situación. A la Junta no le gusta la difamación». «La Junta», dije, «apreciará lo que viene». Se apartaron tras una larga pausa, y seguí conduciendo. Corazón firme, no acelerado. Había sido médico de combate una vez. El miedo era solo otro latido. Cuando llegué al mirador cerca de la autopista, estacioné y llamé a Tessa. Su voz se quebró en cuanto contestó. «Lo saben, Eric. Claudia ha estado preguntando por el acceso a la sala de auditoría. Está revisando las grabaciones». La ejecutora en carmesí nunca desperdiciaba tiempo. «Escucha», dije. «Tengo copias de todo. Si te acorrala, niega conocerme. Ahora eres testigo y me aseguraré de que estés protegida». Hubo silencio, luego un sollozo suave. «No entiendes. Ella no solo arruina reputaciones, destruye personas. La oficial de las reglas tiene amigos en las fuerzas del orden, en las comisiones de vivienda, en todas partes». Miré la carpeta sobre el asiento a mi lado, sus bordes desgastados por mi agarre. «Entonces, iremos más alto que ella». ¿Más alto? El grupo de trabajo del gobernador para infraestructura de emergencia. Ellos verán esto. Enseguida. Una pausa. «Si logras contactarlos». «Lo haré», dije. «Pero tú quédate quieta, sin llamadas, sin mensajes. Ella está vigilando». El viento azotaba los árboles cuando colgué, esparciendo unas cuantas hojas sueltas por el tablero. Una cayó boca arriba. El informe con marca de tiempo a las 9:07 p.m., la noche en que mi padre murió. La firma digital de Claudia brillaba al final en elegantes cursivas. Tomé una foto y la encripté, subiéndola a mi unidad segura. Aunque destruyeran los documentos físicos, la evidencia viviría. En la ciudad, las cosas estaban cambiando. Los vecinos que antes saludaban ahora cruzaban la calle. El boletín de la HOA en mi buzón tenía un nuevo titular: «Comunidad bajo ataque por falsas alegaciones». La tirana en tacones estaba reescribiendo la historia en tiempo real. Pero la propaganda solo funciona hasta que la verdad se vuelve más fuerte. Esa noche, redacté un correo para el asistente del senador Blake. Remitente anónimo, archivos cifrados, mensaje corto. «Revise de inmediato. Muerte vinculada a una negligencia de la HOA. Registros de anulación del sistema adjuntos». Me quedé un minuto completo sobre el botón de enviar. Una vez lo presionara, no habría vuelta atrás. Si alguna vez has estado al borde de una tormenta que tú mismo provocaste, conoces esa calma extraña antes de que rompa. Presioné enviar. Afuera, el trueno retumbó a lo lejos, débil pero creciendo. La reina del portapapeles pudo haber controlado las reglas, pero yo acababa de reescribir el juego. La mañana después de que el correo fue enviado, Maplewood Crossing se sentía inquietantemente silencioso. El tipo de silencio que llega antes de que una tormenta abra algo. No sabía si el equipo del senador Blake había recibido mi mensaje todavía, pero una cosa era segura: la presidenta de la Junta sabía que yo había actuado. Cuando salí, 2 volantes emitidos por la HOA estaban pegados al parabrisas de mi camioneta. Aviso de incumplimiento, contacto no autorizado con los medios.
Era absurdo. Ya intentaba acusarme de filtrar información falsa. La oficial de las reglas no desperdiciaba ni un amanecer antes de reescribir la narrativa. Fue entonces cuando vi a Tessa. Estaba junto a la acera, sosteniendo su bolso con demasiada fuerza, los nudillos pálidos. Miró alrededor antes de acercarse. Ella sabe sobre los archivos, susurró con los ojos moviéndose hacia las cámaras de seguridad en los postes de luz. ¿Qué tan grave?, pregunté. Está furiosa. Claudia convocó una reunión de emergencia de la Junta esta mañana. Dijo que alguien del personal traicionó la confidencialidad comunitaria. La reina del portapapeles estaba cerrando filas. Está exigiendo acceso a todas las computadoras, continuó Tessa con la voz temblorosa. Le dijo a Teia que encontraría al traidor, incluso si tenía que bloquearnos a todos. Su elección de mi intención de mención de palabra, traidor, golpeó como un cuchillo. La ejecutora en carmesí había convertido esto en una cacería de brujas. Hiciste lo correcto, dije tranquilizándola. Me diste lo que necesitaba. Tessa negó con la cabeza. No es suficiente. Hay algo más, algo que no has visto. Dudó. Los informes de auditoría que tienes eran solo superficiales, pero los registros de comunicación interna prueban que ella anuló el protocolo estatal de emergencia manualmente. Eso es un delito. Parpadeé. ¿Los tienes? Aún no. Tragó con dificultad. Están almacenados en la consola principal de la HOA. Su consola la mantiene encerrada en la caja fuerte de la sala de conferencias. Por supuesto. La tirana en tacones no confiaba en nadie más que en sí misma. Tessa me miró como esperando permiso para seguir hablando. Puedo entrar esta noche. Ella tiene la reunión a las 7. Después de eso, normalmente va a su auto a hacer llamadas privadas. Puedo usar ese momento. La miré calculando el riesgo. Si te atrapa, te arruinará. Lo sé, dijo en voz baja. Pero ya estoy a medio camino en la tumba si no lo hago. Si alguna vez has visto a alguien parado al borde del miedo pero negándose a retroceder, conoces esa mirada. Asentí. De acuerdo, crearé una distracción, algo lo bastante fuerte para alejarla unos minutos. ¿Cómo? Una sonrisa sombría tiró de mis labios, dándole lo que más desea. Control. Esa tarde, mientras el sol se hundía tras los tejados, estacioné frente a la oficina de la HOA y esperé. Las ventanas brillaban de un blanco estéril, sombras moviéndose dentro, su junta de seguidores leales fingiendo que esto se trataba del orden comunitario. A las 7 en punto, la reina del portapapeles salió al frente, sus tacones resonando como disparos contra el pavimento. Vestía de carmesí otra vez, su voz cortante, mientras ladraba órdenes por teléfono. Nadie se va hasta que cada informe esté verificado, y tráiganme los registros de TI antes de las 9. Me acerqué lento pero deliberado. ¿Aún haciendo control de daños, Claudia? Ella se giró, los ojos entrecerrados. Está invadiendo propiedad privada, señor Ward. Este terreno pertenece a la asociación. También mi padre, dije en voz baja, hasta que sus políticas lo mataron. Su mandíbula se tensó. Debería cuidar sus palabras. La difamación puede costarle su casa. Curioso, respondí, dando un paso más. Eso mismo es lo que cuesta la negligencia. Vidas. Abrió la boca para responder, pero una alarma aguda sonó desde el interior del edificio. Se cerraron puertas. Estalló el caos. Tessa lo había hecho. La presidenta de la Junta giró, gritando órdenes, su voz cortando la noche. Cierren la sala de servidores. Ahora. Pero ya era demasiado tarde. Cuando Tessa finalmente salió 15 minutos después, su rostro estaba pálido pero decidido. Sostenía una memoria USB con la mano temblorosa. Está todo aquí, susurró. Cada mensaje, cada anulación, todo. Detrás de ella, la sombra de la reina del portapapeles se alargaba sobre el estacionamiento, buscando lo que acababa de perder. La tormenta había comenzado oficialmente. La noche en que Tessa me entregó esa memoria, supe que el suelo bajo el imperio de Claudia Mercer finalmente se había resquebrajado.
Pero las grietas pueden ser peligrosas. Pueden tragarte si das un paso en falso. Conduje hasta las afueras de la ciudad, estacionando bajo un paso elevado donde las señales de celular se dispersaban. El aire era espeso, con olor a lluvia y diésel, ese tipo de olor que se adhiere a la verdad cuando estamos a punto de salir a la luz. Cuando conecté la memoria a mi portátil, la pantalla parpadeó, líneas de texto cifrado llenando la oscuridad. Tessa no exageraba, no eran archivos comunes, eran mensajes internos, registros encriptados y clips de voz. Claudia había convertido la infraestructura de la HOA en su propia red de vigilancia, y entonces la oí. Una grabación, su voz, fría, deliberada. Si dejamos pasar una excepción por la puerta, toda la política se derrumba. No me importa quién esté esperando. Las reglas son reglas. La oficial de las reglas lo dijo la noche en que mi padre pidió ayuda. Ella estaba escuchando, observando, decidiendo, mientras él agonizaba en el porche. Mis manos temblaron, pero seguí desplazándome. Las marcas de tiempo de los registros coincidían con el historial de anulación del archivo de auditoría. Era suficiente para reducir su operación a cenizas, pero la evidencia no significaba nada si no llegaba a las manos correctas, y ahora la reina del portapapeles sabría exactamente quién la había tomado. Por la mañana tenía un plan. El grupo de trabajo del gobernador ya estaba investigando negligencia municipal tras recientes emergencias a nivel estatal. Si lograba vincular su interferencia a una falla en la infraestructura de emergencia, no sería solo un escándalo de HOA, sería un caso estatal. Necesitaba una línea segura de contacto, alguien que no pudiera ser comprado. Entonces, recordé a la capitana Dana Ruiz, mi antigua colega de la Unidad Estatal de Respuesta a Emergencias. Me debía una. Cuando la llamé, contestó al primer timbrazo. Eric, han pasado años. Lo sé, pero tengo algo que necesitas ver. Se trata de una asociación de propietarios que bloqueó el acceso de emergencia. Su tono cambió al instante. No estás hablando de un simple problema de zonificación, ¿verdad? No, dije. Hablo de una mujer que mató a mi padre con burocracia. Una pausa. Tráeme todo, en silencio. Exhalé. Lo tendrás esta noche. Después de la llamada, noté luces moviéndose afuera de mi casa, lentas, deliberadas, dando vueltas. La ejecutora en carmesí tampoco dormía. Horas más. Tarde, encontré la puerta principal entreabierta, sin señales de entrada forzada, solo el leve aroma de su perfume, caro y preciso, como el tipo de poder que se cree intocable. Sobre la mesa había un solo objeto, un sobre rojo con el sello de la HOA. Dentro, una sola frase escrita en negrita. Algunas reglas están escritas con sangre. La tirana en tacones jugaba ahora a la guerra psicológica. Quemé la carta en el fregadero, viendo el papel curvarse en escamas negras. El miedo era su idioma, pero el silencio era el mío. Esa noche, me encontré con la capitana Ruiz en un restaurante junto a la autopista. Las luces de neón zumbaban contra la ventana, y el aire olía a café barato y asfalto mojado. Ella hojeó los archivos, la mandíbula tensándose. ¿De verdad desactivó el sistema de anulación de emergencia? Sí, dije. Y lo hizo mientras cobraba un salario de la Junta financiado por cada propietario al que puso en peligro. Ruiz levantó la vista, los ojos agudos. Podemos abrir una investigación por negligencia estatal. Si esto se conecta con la cadena de infraestructura, el propio gobernador lo verá. Afuera, el trueno volvió a retumbar. Apropiado, considerando lo que se avecinaba. Pero justo cuando deslicé la memoria por la mesa, vi movimiento a través de la ventana. Una mujer con un abrigo rojo, observando desde una SUV negra. Incluso desde esa distancia, reconocería esa postura en cualquier parte. La reina del portapapeles estaba un paso adelante. «Te siguió», dijo Ruiz en voz baja. No giré la cabeza. «Que mire, esta es la parte donde se da cuenta de que ya no tiene el control. Si alguna vez te has enfrentado cara a cara con alguien que construyó un imperio con miedo, sabes el momento en que finalmente lo ve derrumbarse. No es ruidoso, es silencioso,
casi reverente. Así comenzó para Claudia Mercer, no con un estallido, sino con el suave clic de una memoria deslizándose en las manos de una investigadora estatal. Para la mañana siguiente, el reino de Claudia Mercer empezaba a tambalearse. Las noticias habían comenzado a filtrarse, en silencio, como grietas formándose en una represa. Podía sentirlo. El silencio en el vecindario ya no era obediencia, era tensión, miedo. La gente había dejado de mirarme como un problema y empezó a mirar por encima del hombro cuando se mencionaba su nombre. La presidenta de la Junta también lo percibió. Se notaba por el repentino aluvión de boletines oficiales que saturaban las bandejas de entrada de todos, cada mensaje envuelto en lenguaje burocrático, cada uno intentando recuperar su autoridad. Nuestra comunidad sigue siendo segura y conforme. Cualquier rumor malicioso o declaración difamatoria será abordado por asesoría legal. Traducción: estaba en pánico. Esa mañana, Tessa llamó desde un número bloqueado. Está perdiendo el control, Eric. Claudia ha estado en la oficina desde el amanecer. Ordenó a TI borrar todas las copias de seguridad y grabaciones de vigilancia. ¿Cumplieron?, pregunté. No, susurró Tessa. Uno de los técnicos dudó. Dijo que el equipo del gobernador ya había emitido una orden judicial para los datos. Ella enloqueció. Empezó a gritar que alguien en la junta la había traicionado. La ejecutora en carmesí se estaba desmoronando. «Aléjate de la oficina», advertí. «Es peligrosa cuando está acorralada». «No puedo», dijo Tessa. «Está convocando una asamblea de emergencia de los propietarios esta noche. Asistencia obligatoria. Planea voltear a todos contra ti antes de que llegue la investigación estatal». Por supuesto, la reina del portapapeles no peleaba en los tribunales. Peleaba en las salas de estar y en los callejones residenciales, donde el chisme viajaba más rápido que la verdad. Esa noche, el estacionamiento frente al salón de la HOA estaba lleno. Las luces de los porches de cada casa se mezclaban con la oscuridad, mientras los residentes caminaban nerviosos hacia el edificio. Se sentía menos como una reunión y más como un juicio. Dentro, Claudia estaba de pie en el podio frontal, su blazer carmesí brillando bajo las luces fluorescentes. No parecía humana, parecía esculpida, armada. «Buenas noches, vecinos», comenzó, su voz suave y envenenada de autoridad. «Esta noche abordamos un asunto grave, una campaña de difamación que amenaza la estabilidad de nuestra comunidad». Hizo un gesto hacia mí, los ojos relucientes. «El señor Ward ha hecho acusaciones falsas sobre la integridad de esta junta y nuestros protocolos de emergencia. Permítanme recordarles. Esta asociación ha salvado vidas, no las ha puesto en peligro». Algunos asintieron, otros no. Esperé hasta que su voz alcanzó su ritmo ensayado, controlado, persuasivo, antes de ponerme de pie. «¿Salvar vidas? Díselo a mi padre, Claudia. Dile aquella noche que esperó ayuda mientras tus políticas cerraban la puerta». El público se quedó en silencio. La tirana en tacones se apoyó en el podio, los labios curvándose. «La tragedia de tu padre fue desafortunada, pero las reglas existen por una razón. Las excepciones salvan vidas», interrumpí. «Desactivaste un canal estatal de emergencia. Sabías el riesgo, escuchaste su llamada». Un temblor cruzó su expresión, rápido pero visible, un detalle que solo alguien que la estudiara podría notar. Desde el fondo, Tessa avanzó, sosteniendo un sobre manila. «Miente», dijo. «Tengo los registros, cada anulación, cada orden, firmadas por ella». Jadeos recorrieron la sala. La oficial de las reglas se giró bruscamente, su voz quebrándose por primera vez. «Tessa, estás violando la confidencialidad. Quedas despedida de inmediato». «No, Claudia», dijo Tessa con voz temblorosa pero firme. «La despedida es para ti». Los guardias de seguridad se apresuraron hacia ella, pero me interpuse, poniéndome entre ellos. «Si la tocan, cada propietario aquí verá el video que acabo de enviar a la oficina del gobernador». La reina del portapapeles se congeló. En ese instante, el equilibrio de poder cambió. Cada mirada en la sala se posó sobre ella.
Los vecinos a los que había gobernado con multas y miedo comenzaron a murmurar, no hacia ella, sino entre ellos. Alguien gritó, ignoró la muerte de un hombre. Otro exclamó, abusó de su poder. La presidenta de la junta intentó gritar por encima de ellos, pero su voz se ahogó bajo el ruido. La miré, a esa mujer que había construido un imperio de papeleo y miedo, y no sentí satisfacción, solo finalidad. Siempre dijiste que las reglas mantienen el orden, dije en voz baja, pero quizá un orden sin compasión no vale la pena mantenerlo. La ejecutora en carmesí me devolvió la mirada, su compostura finalmente rota. A lo lejos se oyó el lamento de las sirenas. No por mí esta vez, por ella. Al amanecer, la noticia del enfrentamiento se había extendido por cada buzón y cada luz de porche en Maplewood Crossing. Claudia Mercer había construido su reputación sobre el control, pero ahora el control se le escurría entre los dedos perfectamente cuidados. Apenas dormí. Cada mensaje de los vecinos zumbaba con apoyo cauteloso. Vimos las grabaciones. Hiciste lo correcto. Es hora de que rinda cuentas. Pero yo sabía que no debía celebrar aún. La presidenta de la junta no había terminado. Todavía. Cuando abrí la puerta esa mañana, una SUV negra estaba estacionada frente a la acera. Dentro, 2 investigadores estatales con trajes oscuros. Uno de ellos, el contacto de Ruiz, me entregó una orden judicial. Señor Ward, hemos sido autorizados a incautar los registros de la HOA. Usted figura como denunciante y testigo clave. Entonces hagámoslo oficial, dije. Cuando llegamos a la oficina de la HOA, el lugar parecía saqueado. Los archivadores medio vacíos, los monitores desconectados, los archivos desaparecidos. Era el tipo de pánico que solo la culpa produce. La reina del portapapeles claramente había pasado la noche intentando borrarse a sí misma. Un investigador pasó la mano enguantada por un cajón vacío. Limpiaron todo el sistema. Siempre guarda una copia, dije, en su oficina de casa. Es demasiado meticulosa para destruirlo todo. El oficial alzó una ceja. ¿Está seguro? Completamente, respondí. Es predecible. Se esconde tras su propio orden. Nos dividimos en 2 equipos. Ruiz y su unidad fueron hacia la propiedad cercada de Claudia, mientras yo me quedaba con el técnico de TI para supervisar la búsqueda digital. Las horas se arrastraron. La lluvia golpeaba las ventanas. Cada crujido del edificio sonaba como pasos que no deberían estar allí. Luego, pasos reales. La ejecutora en carmesí apareció en el umbral, flanqueada por un abogado con traje color carbón. Su abrigo rojo relucía bajo la lluvia, sus ojos lo bastante afilados para cortar vidrio. ¿Todavía invadiendo propiedad, señor Ward?, dijo con frialdad. Lo llamaría obsesión si no fuera tan patético. Está bajo investigación estatal, respondí. Yo lo llamaría justicia. Ella sonrió débilmente. ¿Justicia? Querrás decir difamación con uniforme. Su abogado dio un paso al frente, agitando una carpeta. Mi clienta ha presentado una orden judicial contra la incautación ilegal. A menos que tengan una orden directa firmada por el propio gobernador, esto es acoso. Ruiz apareció detrás, mostrando su placa. Entonces llámelo acoso. El gobernador la firmó hace 10 minutos. Por primera vez, la tirana en tacones vaciló. Solo un poco, pero lo suficiente para notarlo. El equipo de Ruiz entró, moviéndose con rapidez por la oficina. El abogado de Claudia comenzó a protestar, pero su voz se perdió entre el ruido de etiquetas de evidencia y destellos de cámaras. La miré a través de la sala. Tuviste todas las oportunidades de detener esto, dije. Simplemente no podías vivir sin control. Su voz bajó. El control es lo que impide que el caos gane. El control mató a mi padre, dije. El caos no. Ella se dio la vuelta, en silencio, mientras los agentes abrían su gabinete privado. Dentro, encontraron lo que había predicho, una carpeta roja titulada Anulaciones de protocolos de emergencia. Cada página fechada, firmada y registrada de su puño y letra. La oficial de las reglas cerró los ojos mientras se la llevaban. Ruiz se inclinó hacia mí.
Tenía razón, esto servirá en la corte. Pero algo en mí seguía inquieto. La forma en que Claudia estaba de pie, quieta, serena, con los dedos golpeando suavemente su costado, no era rendición, era cálculo. ¿No ha terminado?, murmuré. Ruiz frunció el ceño. ¿Qué te hace pensar eso? Porque no está peleando, está esperando. Y tenía razón. Esa tarde, un nuevo comunicado de prensa llegó a las bandejas de entrada de todos los propietarios. Mientras se lleva a cabo la revisión de la Junta, la señora Mercer ha renunciado temporalmente a su cargo de presidenta de la HHOA. Con efecto inmediato, el control interino pasará al vicepresidente, en espera de una nueva elección comunitaria. Parecía una renuncia, pero podía leer entre líneas. No era una retirada, era un reacomodo. La reina del portapapeles aún no se quedaba sin movimientos. Esa noche, mientras estaba de pie en mi porche, viendo la lluvia acumularse en los escalones, donde mi padre solía sentarse, mi teléfono vibró otra vez. Número desconocido. Un mensaje. ¿Crees que ganaste? Pero las reglas aún me pertenecen, sin firma, sin duda. La tormenta no había terminado, solo había cambiado de forma. A la noche siguiente, el centro comunitario estaba lleno, a reventar. Cada asiento ocupado, cada susurro afilado de anticipación. Se había corrido la voz de que la propia Claudia Mercer había convocado una audiencia de emergencia especial. Cuando los tiranos eligen escenarios públicos, nunca es para confesar, es para actuar. Me quedé cerca de la pared del fondo, con las manos cruzadas, observando mientras la presidenta de la Junta tomaba el podio. Su blazer carmesí brillaba bajo las luces como sangre fresca bajo el vidrio. No parecía derrotada, parecía ensayada. «¿Vecinos?», comenzó, con voz suave y deliberada. «Todos hemos sufrido por la desinformación. Esta noche restauraré el orden». Escaneó al público, sus ojos encontrando los míos con una leve sonrisa. Esa sonrisa siempre había sido su arma, controlada, cortés, perfectamente venenosa. Han circulado rumores sobre interferencia y tragedia, continuó, pero les aseguro que nunca ocurrió tal interferencia. De hecho, el señor Ward ha explotado la muerte de su propio padre para desacreditar a esta asociación. Las palabras golpearon la sala como estática. Algunos se sobresaltaron, otros se movieron incómodos. Sentí cada mirada volverse hacia mí. Algunas dudosas, otras furiosas, todas pesadas. La ejecutora en carmesí ajustó su pendiente de perla y señaló hacia un gran monitor. Para demostrar mi transparencia, reproduciré el último registro del sistema. Verán que no hubo manipulación ni irregularidades, solo profesionalismo. Conocía esa grabación, la había escuchado yo mismo, la que ella había alterado, pero también sabía lo que el equipo de Ruiz había descubierto ese mismo día. Habían encontrado el audio original, bajo capas de cifrado, con sus metadatos intactos. Ruiz estaba al lado de la sala, asintiendo sutilmente. ¿Mi señal? Adelante, dije, con voz firme. Reprodúcelo. El monitor parpadeó. La sala cayó en silencio tenso. Un siseo de estática, luego una voz. Familiar, temblorosa. La voz de mi padre. Habla James Ward, en 47 Willow Bend. Mi pecho. Por favor, que alguien envíe ayuda. Luego otra voz, la de ella, serena, fría. Señor Ward, el acceso de emergencia está suspendido fuera del horario de cumplimiento. Las regulaciones son claras. Comuníquese con su proveedor privado de atención médica. La reina del portapapeles se congeló. Su sonrisa perfecta se quebró. Exclamaciones llenaron la sala. Una mujer en la primera fila se cubrió la boca. Un hombre maldijo en voz baja. Claudia se lanzó hacia el portátil, pero los agentes de Ruiz se movieron más rápido. Uno de ellos se interpuso entre ella y el podio, levantando la mano. Ese archivo fue recuperado bajo autorización estatal, anunció. Manipularlo se considerará obstrucción. Por primera vez, la tirana en tacones se veía más pequeña que el podio detrás del cual se escondía. Sus ojos se movieron hacia mí, llenos de una incredulidad venenosa, como si no pudiera concebir perder el control en su propio reino.
Di un paso al frente, todas las miradas siguiéndome. Silenciaste a un hombre moribundo por un reglamento, dije. Lo llamaste orden, yo lo llamo asesinato por política. La sala estalló de nuevo, esta vez no en jadeos, sino en furia. Los vecinos gritaban, los puños golpeaban las mesas, la gente exigía su renuncia. Ruiz se acercó a mi lado, dirigiéndose al público. Con efecto inmediato, el Estado ha suspendido a la señora Mercer de todas sus funciones administrativas, mientras se lleva a cabo una investigación criminal. La oficial de las reglas soltó una risa repentina, quebradiza, vacía. ¿Creen que esto importará? ¿Creen que al gobernador le importa un hombre muerto? Ruiz no se inmutó. Le importa cuando está grabado, y lo está. Los guardias se movieron. El blazer rojo de Claudia brilló mientras forcejeaba, murmurando algo sobre autoridad legal y estándares comunitarios. Pero su voz se ahogó bajo el clamor. Mientras la escoltaban fuera, la miré por última vez, la cabeza en alto, la expresión entre furia e incredulidad. Incluso en la derrota, la ejecutora en carmesí se negó a inclinarse. La sala se calmó. Ruiz se volvió hacia mí. «Está hecho», dijo en voz baja, pero no se sentía hecho. El aire aún zumbaba con todo lo que ella había construido. El miedo, el control, la ilusión del orden. Miré a los rostros de mis vecinos, gente común que había vivido bajo su sombra por años. Esa noche ya no tenían miedo. Si alguna vez los hacía silenciado alguien como ella, dije a la multitud, recuerden este momento. Así es como se ve cuando la verdad gana. No porque sea ruidosa, sino porque no retrocede. El público se levantó. Los aplausos comenzaron lentos, inciertos. Luego crecieron. Aplausos que sacudieron las paredes, que ahogaron los últimos ecos de su reinado. Y en algún lugar, muy dentro, supe que mi padre finalmente tenía su respuesta. Cuando los aplausos se desvanecieron, salí al aire nocturno. Era fresco, casi demasiado quieto, como si el vecindario contuviera la respiración. Claudia Mercer se había ido, llevada en la misma SUV negra que antes usaba para patrullar entradas y multar residentes por incumplimiento visual. Por primera vez en meses, la callejón sin salida se sentía libre. Pero la paz no llega en silencio. Se queda, probando si realmente la mereces. Los reporteros llenaban la calle, sus luces duras y exigentes. La caída de la presidenta de la Junta se había convertido en titular. HOA local bajo investigación estatal tras negligencia trágica en emergencia. Las cámaras apuntaban hacia mí mientras volaban preguntas. «Señor Ward, ¿planeó esta exposición? ¿El caso de su padre fue motivado políticamente? ¿Cree que el gobernador actuó con suficiente rapidez?» No respondí. Aún no. La verdad no se trataba de política. Se trataba de un hombre que murió esperando compasión en una comunidad obsesionada con el control. Detrás de mí, el edificio de la HOA se alzaba, un vestigio de su dominio. La luz roja de un patrullero cercano se reflejaba en las puertas de vidrio, tiñéndolas del mismo tono que el blazer carmesí de la ejecutora. La ironía no se me escapó. Su color aún manchaba todo lo que tocaba. Tessa se acercó a mi lado, los brazos cruzados. Su expresión era una mezcla extraña de alivio y tristeza. «Lo lograste, Eric», dijo en voz baja. Ella terminó. Negué con la cabeza. «No, lo hicimos. Arriesgaste tu trabajo para exponerla. Ruiz luchó contra el infierno burocrático para conseguir la orden. Y mi padre...» Hice una pausa, la garganta apretándose. Pagó el precio por sus reglas. La reina del portapapeles siempre se escondió detrás de políticas y procedimientos, convencida de que el orden justificaba la crueldad. Pero esta noche demostró algo que nunca entendió. Las reglas no significan nada sin humanidad. Una puerta se abrió detrás de nosotros. Ruiz salió, con su bloc de notas bajo el brazo. La Fiscalía Estatal confirmó. Se presentarán cargos, negligencia, obstrucción, falsificación de registros. Está todo cerrado. Tessa exhaló. Bien. Tal vez este lugar finalmente pueda sanar. Ruiz asintió, pero me miró de otra manera.
Hay algo más. El gobernador quiere reunirse contigo personalmente. Dijo que la historia de tu padre podría cambiar las leyes de acceso en emergencia en todo el estado. Miré hacia la farola, su resplandor suave contra la oscuridad. La voz de mi padre resonó en mi mente. Como solía decir, hijo, el legado de un hombre no es lo que construye, es lo que protege. La tirana en tacones pensó que protegía el orden, pero el orden sin empatía es solo otro tipo de caos. Mientras caminaba hacia mi camioneta, noté algo. Un pequeño aviso doblado estaba pegado al parabrisas, un vestigio de las viejas costumbres de la HOA. El papel estaba arrugado, la tinta corrida, pero aún podía leer el encabezado. Infracción. Exhibición de bandera no autorizada. Reí en voz baja. Ya no. Lo rompí en dos y dejé que los pedazos se dispersaran sobre el asfalto húmedo. En el reflejo de la ventana de mi camioneta, vi por última vez la oficina vacía de la oficial de las reglas al otro lado de la calle. Su lámpara seguía encendida, un monumento involuntario a todo lo que perdió, intentando controlar a los demás. Tessa se apoyó en la puerta junto a mí. ¿Vas a aceptar la reunión con el gobernador? Sí, dije. Pero primero voy a casa. El porche de mi padre aún necesita arreglos. Ella sonrió débilmente. Estaría orgulloso, ¿sabes? Eso espero. Miré el vecindario una última vez. Las cercas, los buzones, los jardines cuidados. Todo parecía igual. Pero algo fundamental había cambiado. La gente estaba afuera, hablando en voz baja, sin mirar ya con miedo hacia la oficina de la HOA. Este lugar se había construido sobre el silencio. Ahora estaba aprendiendo a respirar de nuevo. Me giré hacia el equipo de cámaras que aún esperaba en la acera. Si alguna vez te ha silenciado alguien que usa el poder como castigo, dije, con voz firme pero llena de significado. Recuerda esto, la verdad no es ruidosa, simplemente se niega a morir. Y con eso me alejé de las luces, del ruido, de su sombra. Si crees que la verdad sobrevive a la tiranía, suscríbete y dime desde dónde estás viendo. Y comparte tu historia en los comentarios. La justicia no fue ruidosa esta noche, fue silenciosa, final. Y por una vez, la paz no necesitó permiso para existir.